Bueno, señores, la verdad es que muchos niños padecen miseria, malos tratos en sus hogares, en los lugares donde viven, y la mayoría, el peor escenario son las relaciones en la informalidad. El peor escenario. Yo no estoy defendiendo otro. Pero la autoridad no puede legalizar el aborto. Creo que, por ejemplo, ese señor de 60 que decía María Elena, y no, mi comentario no es ese esta mañana, y la niña de 15, ese señor seguro que esa muchacha no va a fregar en esa casa. ¿Crees? De lo contrario, o lo no tiene contrario, Oli, o lo contrario, quizás fregar, lavar, limpiar y satisfacer sexualmente a un animal sea el pan diario de esa niña. La violará cada noche, porque ¿cómo puede consentir? Porque ¿qué necesidad tiene usted a los 70, a los 20, a los 30, a los 40 años de casarse con una niña de 15? Eso es una estupidez. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Cómo justificar, cómo entender eso? Yo siento que la niña, y lo dicen los psicólogos, la niña necesita un padre. Es decir, la niña, si es por decisión propia. Un padre, no un esposo. Es un padre que es decir, es prácticamente lo que... Papá y mamá no casarse con un hombre. Es lo que necesita. Exacto, necesita un padre, necesita familia, necesita afecto. Si yo a los 16 no puedo votar, si yo no puedo beber, si yo no puedo beber, no puedo casarme, por Dios. Déjame seguir, beben de 12 y se emborrachan, pero es decir, es parte de el escenario idílico y el escenario que tenemos. De todas maneras, nosotros tenemos como sociedad muchísimos desafíos, muchísimos. Nos montamos en la ola del consenso de Washington, privatizamos las corporaciones públicas, asumimos los discursos de los quintos derechos y no hemos dado el paso de lo primero. Y eso que ponen María Elena y Anibelka y que todos hemos vivido, por ejemplo, mi primera hermana nació mi mamá teniendo 15 años. Eso era un asunto de aquella época, pero eso sigue hoy y lo expresan lo que dicen ustedes. Es decir, lo que ustedes están planteando dice eso. Mi papá y mi mamá tenían una brecha generacional de casi 50 años. Es decir, que le puedo mencionar escenarios que debieron ser hace más de 5 décadas que yo nací, pero lo lamentable es que se replica y se repite hoy. Cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia escolar, aquí hicimos una policía escolar, hicimos un CEFRON para el control fronterizo, es decir, hicimos una serie nos dimos un Estado que nuestras capacidades productivas no están en capacidad de sustentar. La Constitución del 2010 no puso diputados en el exterior, no puso Parlacén, amplió el número de cortes y no hay donde dirimir los conflictos más simples en los barrios. Y tenemos hoy mucho más linchamiento del que teníamos en los años 80. Si miramos el número de linchamiento, fruto de la falta y confrontaciones, conflictos, por ejemplo aquí, es raro el condominio que tenga más de 10 años donde no haya conflictos. Donde no haya conflicto por cuestiones simples. Y muchas veces los tribunales desbordados en expedientes, muchas veces penales, por cosas que pueden manejarse en centros de conciliación. Toda esa violencia que se desborda en las escuelas es resultado de la violencia que se vive en la sociedad, porque, como he dicho, el Estado se ha desentendido de su responsabilidad. Hoy, los gestores de las instituciones públicas parecen más magnates de grandes corporaciones, en algunos casos, en el mejor de los casos, y cuando no, parecen entes de jefes de gangas delictivas por su comportamiento. Entonces, son de las cosas que nosotros estamos obligados a revisar. Vemos, por ejemplo, el volumen de endeudamiento que tiene esta sociedad. Ayer hablaba con José Rijo, para mí, uno de los expertos en gestiones de presupuesto mucho de mayor nivel que tenemos, y que debía ser un consejero para el gobierno. Y lo es, porque aunque no le paguen, él siempre vive poniendo el dedo sobre la llaga y llamando la atención, hablando del déficit
que tenemos en la cuenta del Estado, que es un tema que el gobierno tiene que responder, pero eso tiene que responderlo junto a la denuncia, que simplemente ha quedado en denuncia y que es viral, de que decenas de hijos de funcionarios de alto nivel y de miembros de la máxima dirección del partido de gobierno se reparten cientos de miles de pesos mensuales, muchos de ellos sin tener las competencias ni ejercer posiciones que les remuneren, que le devuelvan a la sociedad dominicana los sacrificios que la gente paga, en un país donde el 80% de los salarios es inferior a 28,000 pesos, donde los servidores públicos que se han sacrificado, gente que tiene 40 años siendo policía, 30, 25, siendo miembro del ejército, siendo enfermera, siendo médico, siendo contable, ganan entre 25, 30,000, 15,000, 10,000, 8,000 pesos y que no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, el Estado no debe ser un ente de promoción de la desigualdad. Ese problema y ese asumir lo que dice, por ejemplo, Francis Fukuyama, y estaba leyendo y le he estado dando seguimiento a los estudios que se han presentado sobre el libro que él puso en circulación y que lo estaba buscando en Amazon para pedirlo. ¿Por qué? Porque él se hace una autocrítica. Nosotros aquí asumimos el modelo que se promovió cuando Clinton, y que los países que no lo asumieron, por ejemplo a China, por más presión que le hicieron, dijo no, esto nosotros lo vamos a hacer con gradualidad. Quienes actuaron con gradualidad y quienes se cerraron, incluso como Japón, que cuando fueron a proponerle el modelo, dijo no, pero esto nosotros no lo podemos hacer. Esa gente tuvo buenos resultados. Sin embargo, nosotros que inmediatamente comenzamos a trabajar en el desmonte de lo que debimos fortalecer, porque eso tuvo de bueno la tiranía de Trujillo, que esas empresas que se desarrollaron en la República Dominicana, cuando mataron a Trujillo, ellos no se lo llevaron, y cuando se fueron se quedaron aquí, y quedaron para la sociedad dominicana y para el pueblo dominicano. Pero hasta la industria azucarera, que era un ente importante, no solo se desmontó, sino que procedimos a picotear las grandes extensiones, propiedades del Estado a través del CEA, que pudieron ser un patrimonio para propiciar un desarrollo agrícola bien estructurado. Lo dividimos de una manera que no sirve para nadie. Zonas, por ejemplo, como la de Cumayasa, se repartieron en microsolares, y vaya a ver el bosque que hay ahí. Si eso hubiera pasado, por ejemplo, a mano de un proyecto con criterio, de una corporación con inversión público-privada, con sentido, eso pudiera agregarle valor y pudiera generar empleo para muchísima gente en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este país? Que la gente que lo ha hecho mal sigue religiéndose y sigue queriendo seguir y queriendo volver. Gente que lo hizo mal. Si vemos, China en 40 años tiene sofocado a Estados Unidos. Lo tiene sofocado. Vietnam en 20 años se convirtió de un país en la pobreza en un país con grande desarrollo. Y le puedo hablar de otros países, por ejemplo como Corea del Sur, que ha operado con una democracia y con un fortalecimiento institucional. El propio Chile, que salió de la tiranía hace poco, de la tiranía. ¿En qué se enfocó? Se enfocó en generar instituciones que pudieran contener a los grupos privados cuyo único objetivo es la maximización de las ganancias. Este país no puede, señores, seguir indiferente ante lo que está pasando. El gobierno está obligado a decirle a esa gente que está metiendo preso, a los contribuyentes por fraude fiscal, si es verdad que gente del gobierno están siendo pagados, hijos de funcionarios públicos del partido de gobierno, en cientos de miles de pesos mensuales sin tener ninguna función. Aquí todo el que tiene una iniciativa privada está sofocado. Tiene que estar presentando IR2, tiene que estar presentando impuestos sobre la renta. Y usted tiene que esforzarse más que el carajo para
tener al final de año algún tipo de utilidad para permitirle mandar a sus hijos a la universidad, para que el sacrificio de todos, los impuestos que estamos pagando, se reparta de manera tan alegre y tan irresponsable. Eso hace semanas que está circulando y obliga al gobierno dominicano, no solo de Indotel, sino de todas las demás instituciones, a explicar si eso es cierto y a ponerle un pare, porque eso es utilizar subterfugios legales para cogerse lo que no le pertenece. Eso no tiene ninguna legitimidad y eso es realmente lo que genera la delincuencia, la sensación de juego no limpio. No es verdad que son los tenis que salen. Cuando un tenis sale y lo tiene Pedro Martínez, que tiene talento para tenerlo, el pelotero David Ortiz, la gente lo entiende, o un artista famoso que tiene talento. Pero si usted simplemente por estar en la política y por ser un avivato se enriquece, la gente lo repudia. Es la legitimidad. El que trabaja, por ejemplo, como Pepín, Corripio, los empresarios que han generado riqueza sobre la base de su talento empresarial, la gente lo ve legítimo. Ahora el que lo tiene como avivato, la gente lo repudia. Y eso es lo que genera la delincuencia. Cambio fuera.